Entonces, si les parece, no sé si han podido ver la autoevaluación, si la han hecho, supongo que sí. Sí, sí. Eh, ¿Qué les pareció? ¿Estuvo muy dura? ¿O más o menos estaba, digamos, lo que esperaban? Algunas preguntas las armé yo, por eso les pregunto. A mí me pareció bastante fácil. O sea, Bueno, mejor. con lo explicado. Genial, era la idea, ¿no? No es que mostrarle quién sabe más, nada de eso, si no era esa la idea. Bueno, y hoy, por lo que tengo entendido, han visto toda la unidad 3. ¿Correcto? Oferta, demanda. Bueno, demanda ya la habían visto y elasticidad, ¿ok? Bueno, bien, ahí Daniel comenta, me quedaron dudas de la pregunta 4 y 5. Bueno, Daniel, si nos podés comentar cuáles son las preguntas, si no ahora me fijo yo, las abro de acá, pero ningún problema. Es más, les iba a proponer eso. Si querían ver alguna preguntita, había quedado ahí picando en la autoevaluación. Eh, si querés, Daniel, si no es molestia, podría abrir el micrófono y contame un poco, contanos. Va. Ninguna molestia. La 4, si querés leo el planteo y las alternativas que tenía. Dale. Bien, la 4 dice, referirse a la demanda no significa considerar una cantidad de compra efectivamente realizada porque ahí entiendo que se refería a la definición de demanda y tenía dudas entre si era la C o era la D. Bueno, finalmente puse la D, estaba mal, entiendo que era la C, que era Bien. la alternativa A. Dice, la demanda no siempre coincide con la cantidad de equilibrio. B, para hablar de demanda también debe existir una oferta efectiva. C, la demanda es una expresión de deseo de compra o predisposición a pagar por un bien. Y D, ninguna de las anteriores. De acuerdo a lo que tenía leído, la que más se acercaba era la C, pero tenía dudas ahí acerca, me parecía que era un poquito engañosa. Entonces, nada. Bien. A ver, en esa pregunta la idea era que estaba viendo si la podía ver completa acá, pero yo ya no las puedo ver. Encima, como ya cerró, quería para no saltearme nada. Pero la idea de cuando nosotros hablamos de demanda, porque es una expresión de deseo, por decir una forma, porque es lo que estaría yo dispuesto a pagar. Eso es lo que expresa la función de demanda, perdón, la curva de demanda, lo que estaría dispuesto a pagar. Ahora, no quiere decir que yo efectivamente lo compre. Es esa quizás la primera cuestión. Es un enunciado teórico más bien. La demanda es una noción teórica. Esa era la idea. No sé si así queda respondida, si no lo profundicé un poco más porque sinceramente No, no no, fue otra pregunta. está bien porque, o sea, cuando vi que la respuesta era esa, entonces dije, bueno, nada, le erré en la consideración porque, digamos, como el texto no es, eso de expresión de deseo fue lo que me hizo dudar, porque en la definición que tengo, el texto dice, es la cantidad de un bien o servicio que un consumidor está dispuesto a comprar en un periodo determinado. Entonces ahí era como que no se me acercaba mucho, o sí, y eso fue lo que me hizo dudar en realidad. Pero es nada más que eso. Bueno, ahora está claro que bueno, es lo que uno podría eh, eh, estimar o lo que podría uno llegar a comprar, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Y la C, para hablar de demanda también debe existir una oferta efectiva, no. Para hablar de demanda, no. Pues Tudera con la C, no. Ahora recién la logré conseguir, ahí tuve unos, unos vericuetos para acceder al cuestionario. Tudera con la C, correcto, con el inciso C. Eh, la C, no, la C dice, Para hablar de una demanda debe existir una oferta efectiva. Esa era la que vos estabas en duda también, la otra que te hacía no, no, ruido. no, 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 esa no, esa era la B, No, la que decía.
para hablar de demanda Ah, es la B. porque nos salen cambiados. No, está bien, nos salen cambiados los incisos. Eso, sí, claro, es aleatorio. Por ahí otra persona tuvo otro inciso. Pero la que vos tenías Ah, dudas, claro, ¿cuál era? claro. La que te confundía. No, la que me confundió fue la demanda es una expresión de deseo de Sí, sí, compra o predisposición a pagar un bien. Esa fue la que me confundió ahí con la expresión de deseo, ¿no? Pero bueno, nada, o sea, quedó claro que era esa y por qué, ¿no? está bien. No sabía que se Sí. alteraba el orden de acuerdo a las personas. Está bueno. En mi visualización es una B, es la B esa. Por No eso le te puedes decía. decir a tu compañero, él la sé, él la sé. No, claro, bueno, pues estamos ahí. Esto lo cargó la profe, pero No, parece está que. bien, está bien, está bien. Hoy Pero estuvimos hablando del método también, porque ella nos preguntó si era, que nos había parecido la forma del examen. Y creo que todos coincidimos en que está bueno, pero yo le planteé el tema de no poder volver a revisarlo, a revisar las respuestas que uno da una vez que ya las dio. Entonces, porque me pasó que marqué dos preguntas en las que tuve dudas, que justamente eran la 4 y la 5, y avancé, y después cuando quise volver no pude volver. Entonces, nada, lo que yo le decía es que, bueno, una vez que se cerró el intento, está bien, listo, se cerró el intento, está claro que no podés volver, porque es como haber entregado la hoja, ¿no? Pero eh, si hay tiempo, no poder volver y revisar lo que respondiste, viste, te quita un poco de changüí, hay un poco de posibilidad, ¿no? Porque sí, uno en la revisión a veces encuentra cosas. sí, Pero sí. fue eso, nada más. Sí, eso hay que ver cómo lo hacemos en el examen, porque en el examen, viste, como que es un poco más, acá, bueno, es la actividad un poco más para ver también cómo vienen ustedes, pero bueno, no sé eso vamos a ver sinceramente, cómo lo resolvemos en el examen. No, no, ella nos dijo que, digamos, que ella lo había armado así, bueno, dijo, no, bueno, entonces habrá que revisar, porque no era en realidad la forma en que se hizo, sino que era solamente puntualmente ese tema de no poder volver y poder Ujú. revisarlo, ¿viste? O poder avanzar, dejar eso y avanzar. No lo tenés claro, avanzás con el resto y Sí, sí, después sí, llegás sí, como en al un final. examen, que una Claro. vez, yo siempre empiezo en el último cuando hago un examen, no sé por qué, pero bueno, claro, en este caso no Yo lo que podrías hago es mentir. contestar todo lo que sé, lo que estoy seguro, lo contesto y después de lo que no, digamos, tengo menos seguridad, menos certeza, lo dejo para el final, porque uno, una vez que ya contestó, bueno, tenés por ahí, si tenés tiempo, podés hacer, te podés pensar en realidad cuál es la respuesta que podés dar. Entonces ahí es donde quizá te quita un poco de posibilidad esa forma. Pero el examen está bien, o sea, múltiple choice, nada, si vos más o menos tenés cierto, tenés encaminado los temas, nada, tenés que saberlo, ¿viste? Porque te ayuda ver las alternativas que tenés para responder. Ujú. Sí, sí, sí. Bien, ¿y las 5 también tuviste problemas, Daniel? Me comentabas. Sí, sí. Ahora, también la tengo acá, así que es así. Esta sí, esta es total. Bueno, la otra, la 4 y la 5 son mías, esa me hago cargo yo. Eh, o sea, las traje yo, digamos. Sí, la 5. ¿Cuál fue la dificultad o lo que? Porque acá dice, las campañas de publicidad que desaconsejan Sí. los efectos nocivos del tabaco tienen como objetivo. eh, yo entendí que las campañas de publicidad estaban orientadas a desaconsejar el consumo de tabaco por Ujú. sus efectos nocivos, que ese era el planteo. Pero cuando dice desaconsejan los efectos nocivos, y ahí me perdí un poco, pero bueno, nada, entiendo que era reducir la cantidad demandada. Ah, bueno, ese fue otro tema también, que alguna duda me había quedado sobre lo que era la demanda, cuánto se aplicaba el criterio de afectar la demanda o de afectar la cantidad demandada. Ahí no lo tengo muy claro eso.
Bueno, eso lo podemos ver ahora, pues está bien, sirve como repaso. Bien, primera cuestión, sin leer las opciones, pensando, y que aconsejan, digamos que sí, que desaconsejan el consumo sería del tabaco. No sé por Claro. qué quedó así redactada, pero la idea era que desaconsejan el consumo de tabaco, esa era la idea. Ah, Primero, nosotros vimos que la demanda tiene ciertos determinantes. Creo que ustedes lo ven con palabras factores determinantes. No quiero confundirlos, pero si fue factor determinante, decimos así. Bien, una campaña de publicidad, ¿sobre qué factor determinante sería, Daniel? Si querés mirar la teoría, no te preocupes, despacito lo vamos viendo. una campaña de publicidad Sí, es, creo que iría sobre el deseo de la gente, ¿no? De claro, incentivar el deseo de consumo. claro. Y eso tenía un nombre que era gustos y preferencias. Era el nombre Claro, técnico, si querés. claro, sí, Bien. sí, sí. Entonces, primera cuestión, si nosotros actuamos sobre los determinantes, sobre los factores determinantes de la demanda, ¿qué puede llegar a pasar? Se puede desplazar la demanda, o sea, tengo que hacer una nueva curva, o me puedo mover sobre la misma curva, dependiendo el factor determinante sobre el cual está actuando yo. Si vos Ajá. por ahí recordás, o por ahí, bueno, por ahí justo no, fue justo era ya el último de la clase, que es algo como que yo quiero que les quede grabado, por eso no me molesta, así que tenerse el triple de tiempo para esto. Si yo afecto el factor determinante precio propio del bien, me muevo sobre la misma curva. Entonces, no cambia la demanda, no disminuye, no aumenta la demanda. Lo que cambia es solamente la cantidad demandada. ¿Ok? Bien, ¿Por qué? Porque yo en el gráfico lo único que muestro es la relación entre precio del bien y la cantidad demandada. Entonces, no tendría que hacer una nueva curva, sino que me muevo sobre la misma curva. Entonces, lo único que cambia es curva o recta, mejor dicho recta, para no confundirte, pues la demanda está en una recta. Entonces me muevo sobre esa misma recta. ¿Bien? ok. Si en cambio yo toco otro determinante, por ejemplo, gustos y preferencias, otro factor determinante como gustos y preferencias, hay, ahí lo que hay es una variación de la demanda, hay una nueva demanda, hay un cambio en la demanda, ya no es la misma demanda, tengo que armar otra curva. Bien. Esa es la diferencia entre un aumento de la demanda y un aumento de la cantidad demandada o disminución de la demanda y una disminución de la cantidad demandada. Y ahí la recta se mueve, se Claro, desplaza hacia la derecha o a la izquierda. claro. Yo tampoco los quería confundir con eso de derecha e izquierda, por eso siempre pongo aumentar o reducir la demanda o la cantidad demandada. Entonces, en este caso, ahora, digamos, teniendo en cuenta toda esta nueva, digamos, información o todo este nuevo marco teórico, si vos tenés entonces una campaña de publicidad que lo que quiere hacer es que vos dejes de fumar, ¿cuál es el objetivo? Primero, ¿actúa sobre la demanda o sobre la cantidad demandada? Eh, no, que reduzca la cantidad demandada, ¿no? La otra. Ojo, ¿No? ojo. No, a ver, primero, ¿cuál es el determinante? Es gustos y preferencias, ¿ok? El factor determinante es gustos y preferencias, el que estamos, digamos, sobre el cual estamos influyendo con una campaña de publicidad. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Sí, correcto. Bien. Entonces, si yo toco ese determinante, ¿qué es lo que se mueve? ¿La curva de demanda o me puedo mover sobre la misma recta? No, yo creo que demanda va a haber. Lo que va a reducirse es la cantidad que se demanda. Siempre va a haber gente que fuma, ¿está bien? Sí, está bien, pero yo ahora lo veo, yo lo que quiero, digamos, que te lleves acá no es, digamos, lo que uno analizaría, que es lo que uno entiende por sentido común, sino qué es lo que pasa en términos gráficos. Obviamente que el resultado va a ser, si hay un desaconsejamiento, que va a caer la cantidad que fume, aunque sea poco, ¿no? Eso después lo podemos ver, lo vamos a ver también mejor con otras nociones. Pero yo en términos teóricos, pensar en términos teóricos, si yo toco un factor determinante distinto al propio precio del bien, ¿qué es lo que pasa? Hay que hacer una nueva curva de demanda, ¿correcto? Sí, Entonces, sí. lo que cambia es la demanda o la cantidad demandada.
Si yo hago una nueva curva, estoy cambiando la demanda. Ajá. Porque es una nueva recta. Por eso imagínate, si uno tiene que hacer otra nueva recta, estoy haciendo una nueva, tengo otra demanda distinta a la anterior. ¿Te queda Bien. claro? Es confuso por ahí, Sí. cantidad de demanda y demanda, es como un trabalenguas, y eso, por eso me interesa que les quede grabado a fuego. Si yo toco algún determinante distinto al precio, en este caso de los cigarrillos, lo que va a pasar va a cambiar la demanda, no cambia la cantidad demandada. Aunque parezca que son iguales, no son iguales. ¿Por qué la demanda cambia? Porque tengo que hacer una nueva recta. La desplazo, digamos, se desplaza la demanda. Desplazar implica hacer otra recta. Bien. ¿Queda más claro? Si no, no hay problema, lo vamos a explicar porque sé No, que no, no, son no. conceptos que tienen, pero muy, Está bien, muy está bien. bien. Tengo que tomar una nota y anotármelo, porque si no, no me acuerdo después. Pero no, Sí, está sí, claro. esa pavada, digamos, como que parece una pavada, realmente es como que al principio yo siempre tengo que explicarlo así, después bueno, ustedes por ahí se van a dar cuenta bien qué es lo que ocurre. Pero la idea es esa. Si cambia el precio, en este caso de los cigarrillos, lo que hay es un cambio en la cantidad demandada. Si subo el precio de los cigarrillos, se espera que la cantidad demandada baje, aunque sea un poquito, va a bajar. En cambio, si yo cambio, por ejemplo, a una campaña de publicidad, lo que estoy haciendo es tengo que hacer una nueva demanda. O sea, lo que hay es un cambio en la demanda. Puede aumentar esa demanda o disminuir. Ahora te pregunto a vos, Daniel, si hay un aumento perdón, si hay un aumento, no, si hay una campaña de publicidad entonces que precisamente pretende concientizar a la población de los efectos negativos de fumar, ¿qué va a haber, un aumento o una disminución de la demanda? Una disminución. Claro, exactamente. Exactamente. Mejor dicho, por ahí para no sonar tan, no sabemos si va a pasar en la realidad, pero uno creería que sí, se espera que haya una disminución de la demanda. Pero exactamente. Por eso era entonces, esa era la opción correcta, entonces, reducir o disminuir la demanda de cigarrillos. Bueno, Esa es por eso tienen como objetivo. Pero bueno, esa era la otra pregunta. Yo lo que no estuve chusmeando ahora, a ver un segundo, quiero ver si alguien escribió algo en el chat, porque la verdad que no lo estuve chusmeando mientras. Ah, y Bianca, bueno, claro, Bianca aclaró esto. Bianca te lo puso ahí es directamente para copiarlo y pegarlo y guardárselo en el blog de notas o en el Word. Si cambia la cantidad demandada, el precio del bien que estamos analizando, el precio del bien pasa porque el precio del bien que estoy analizando, en este caso cigarrillos, cambia, y bueno, uno se mueve sobre la curva. Si en cambio cambia la demanda, bueno, el resto de los determinantes va a influir y bueno, se desplaza la curva, tenemos que hacer una nueva curva. ¿Quedó un poco más claro, Daniel? sí, sí, sí. Sí, correcto, Genial. gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta del último evaluación? ¿Autoevaluación? No, por mi parte no. Bueno. Sí, veo que han entrado ahí unos cuantos. Mientras estuve ahí, les comentaba Daniel. Así que bueno, vamos entonces a pasar al práctico, si les parece. ¿O alguien tiene alguna otra consulta o algo ahí que desee, ahí que veamos antes de pasar a los prácticos? Espectacular. Bueno, entonces seguimos. Vamos a ver el práctico. Habíamos terminado en demanda. Por ende, bueno, vamos a arrancar con la parte de oferta. Si todos tienen práctico, genial. Si no, bueno, lo proyecto, no tengo problema. Pero supongo que todos lo tienen, ¿no? Ahí a mano. ¿Lo podés proyectar? Dale, ahí lo proyecto. Que lo busco. Unidad 3, este es. Trabajo práctico 3. Emiliano, este. Bien. Bien, bien, bien. Nuevo mensaje. Ah, me ganó un alfajor. Bueno, genial. Ya sé que no es para mí, me estoy colgando. Acá está, ahí lo estamos proyectando. Ahí lo ven, chicos, el práctico, si alguno me puede confirmar mientras voy bajando. Sí, se ve. Sí. Buenísimo.
Lo que no puedo ver son los mensajes. Si alguien me puede después botonear, si alguien manda un mensaje, porque acá se complica un poco. No, la verdad que no me puse con el otro monitor. Pero bueno, oferta, acá está. Bueno, ¿cómo es la pendiente de la oferta y por qué? Esto es un poco, nuevamente es para charlarlo porque es algo que medio que ya lo deben haber visto hoy. Un poco, bueno, entender entonces, la pendiente de la oferta es de forma positiva. Bien, a diferencia de la demanda que es negativa. ¿Alguien me podría explicar ahí por qué? ¿O se le ocurre por qué lado va esto? Porque cuanto mayor es el precio, mayor es lo que se ofrece. Claro, exactamente. En términos hipertécnicos es lo que dijo el compañero, creo que fue Iván, estoy confundido ahí con el Nicolás, nombre. Nicolás. Nicolás. Bueno, es lo que comentaba el compañero Nicolás, entonces exactamente es esa la idea. En realidad la explicación es lo que dijo el compañero Nicolás, que está bien, es la ley de la oferta, ¿no? Como la ley de la demanda, la ley de la oferta. No hay mucho misterio respecto a eso. ¿Lo podés repetir? Bien, sí, no hay problema. Bueno, la pendiente de la oferta es positiva, ¿y por qué? Porque, bueno, a mayor precio, mayor será la cantidad ofrecida. Gracias. Es la ley de la oferta. Bien, ¿cuáles son los determinantes de la oferta? A ver si alguno se acuerda de los determinantes de la oferta o quieren revisar la teoría. Esto nuevamente está en realidad copiar y pegar de la teoría. Lo que más me interesa es que se lleven ahí las nociones. Bueno, me quedé sin internet. No, no, está bien, no hay problema. Pero bueno, vamos entonces viendo algunos determinantes de la oferta. Uno de los determinantes que van a haber visto es la tecnología existente. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que si la tecnología aumenta con la misma maquinaria, puedo producir más. Entonces es de esperar que obviamente a una mayor tecnología, la oferta aumente. ¿Qué quiere decir que la oferta aumente? Que se va a desplazar la curva de oferta, ¿no? Vamos a tener un desplazamiento de la curva de oferta. Eh, Otro determinante era el, ¿cómo se llama? Otro determinante era los costos, ¿no? Los costos es otro determinante también que puede afectar a la... Les voy a proyectar mejor el de las cosas porque si no me voy a estar olvidando algún determinante después va a quedar mal. Le voy a proyectar mis soluciones. Es un borrador de soluciones. ¿Lo están viendo ahora? Sí, se ve bien. Bueno, acá está, esto es lo, lo que hago yo. Porque digo, voy a pensar algunos y me va a faltar, eso uno obviamente, ¿no? Bien, bueno, bueno, la tecnología por una parte ya la vimos. Las expectativas, gustos y preferencias del productor también es otro determinante de la oferta. Obviamente, el cambio de las expectativas, si por ejemplo hay una expectativa de que, no sé, la soja va a tener un rinde en el futuro mucho mejor. Entonces el productor está sembrando maíz y dice, no, me conviene irme a la soja. Bueno, va a empezar a sembrar soja y eso va a tener impacto esta decisión. Y eso me interesa mucho que lo piensen. Va a tener impacto en los mercados, porque por un lado va a aumentar la oferta de soja, pero va a caer también la oferta de maíz. Entonces, está bueno también entender eso. Después, bueno, el número, obviamente estamos hablando de oferta de mercado, también el número de empresas del mercado, nuevamente. Más gente dentro de mayor cantidad de productores dentro de un mercado implica obviamente un aumento de la oferta. Las expectativas empresariales, es decir, cuáles son los objetivos de la empresa, porque si la idea de la empresa es vender, no importa, por ejemplo, si el objetivo de la empresa consiste en maximizar sus ventas, sin importar ni siquiera los costos, eso podría generar un aumento de la oferta. O por el contrario, si la empresa lo que quiere es vender al mayor precio que pueda posicionar su producto, obviamente eso tendría un impacto en una reducción de la oferta. Bueno, los costos, que en realidad lo podemos entender como el precio de los factores productivos, precisamente, y los bienes relacionados en la producción. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo hago pan, bueno, la harina
Y por otra parte, el trabajo para hacer esa harina podría ser otro ejemplo. Bueno, por un lado, harina sería el precio de bienes relacionados a la producción, y por otro lado, el precio de los factores productivos sería, por ejemplo, bueno, obviamente, el precio de cuánto le tengo que pagar al panadero para que me haga el pan, ¿no? Y bueno, y el determinante que siempre parece olvidarse, que es el precio propio del bien, ¿no? Ese es un determinante que tiene que quedarles grabado a fuego. Bien, en ambos casos ese determinante resulta ser común en ambos, tanto en la oferta como en la demanda. En ambas fuerzas, si se quiere pensar, el precio del bien es obviamente, tiene que estar, porque si no, no tendría sentido la definición ni de oferta ni de demanda. ¿Qué cosa me gustaría también decirle de este punto? Ah, sí, que este punto está textual, está ¿cómo es? En el documento teórico y demás, así que eso no se preocupen. Quizás tenga un otro nombre, por ahí como lo vieron con Lisana o cómo está en el documento, en el manual, pero no se preocupen, es exactamente lo mismo, ¿no? Algunos, como digo, directamente al precio de bienes relacionados a la producción y a factores productivos le ponen costos, o sí, costos, y bueno, no hay ningún problema. ¿Bien? ¿Alguna pregunta sobre este punto? Que nuevamente estas preguntas son más teóricas que se quiere prácticas, pero estaría bueno que por ahí con lo que viene en la clase, más los que le comenté recién, por ahí si te da una duda, es un buen momento para alargarla. Por ahora yo no. Buenísimo. Bueno, Profe, ¿podés repetir los determinantes? Porque estamos viendo el práctico. O sea, en la pantalla no se ve si estabas viendo Claro. algo más. ¿no se ve la respuesta? No, no, estamos viendo el Word con el trabajo. Bueno, mejor. No, bueno, no, son el precio propio del bien. Digo mejor porque la otra vuelta me equivoqué en una y cuando estaban dando la clase me di cuenta que me había equivocado y ustedes no se dieron cuenta y yo la cambié, ¿no? Cuando estaba hablando. Eh, pero bueno, no, digo, los determinantes de la oferta son, bueno, por una parte el precio propio del bien, el precio de los bienes relacionados en la producción. Claro, exactamente, Natalia, es textual lo que está ¿cómo es? En el manual, el manual documento. Bueno, dije, el precio propio del bien, el precio de bienes relacionados en la producción, ahora lo copio y pego, ¿no? El precio de los factores productivos, las expectativas empresariales, la tecnología, las expectativas, gustos y preferencias del productor y el número de empresas del mercado. Ahí se los copié y pegué, así no hay problema. Pues después digo, Gracias. si me quedé dicto, digo, no, acomódenlo, ¿no? Porque ahí lo copié y pegué, pero acomódenlo, pero es esa la idea. Después ¿cómo es? En el manual va a estar, es más, si pone así control F y copian y pegan eso, seguramente les va a salir. Así como les digo, no se preocupen, por eso que la respuesta está. En realidad, más que nada es como, bueno, lo enfatizamos para que les quede la idea de que estas cosas son necesarias saberlas, ¿no? Para el examen y para entender las consignas. Eh, bien, después teníamos el punto 9, que nuevamente en este punto, bueno, un poco ya lo que veníamos viendo con demanda, si yo modifico el precio del bien, que es, bueno, precisamente fue la duda del compañero Daniel, si yo modifico el precio del bien, ¿qué es lo que parece que qué es lo que va a ocurrir? ¿Va a haber un desplazamiento de la cantidad ofrecida o de la oferta? De la cantidad Claro, si yo modifico el precio, supóngase, no sé, vamos a sobre analizar la la curva. oferta. Claro, exactamente. Yo modifico pues, supóngase yo estoy analizando el mercado de yerba, entonces si modifico entonces el precio de la yerba, se modifica el precio de oferta de la yerba, bueno, obviamente me desplazo, como dijo ahí la compañera, Bianca creo que fue, sobre la curva, exactamente. Bien, y si yo en cambio digo,
supongo que aumentó, hay un acuerdo salarial por parte de los trabajadores del sector yerbatero con el cual los sueldos suben un 50%. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Se modifica la cantidad ofertada o la oferta? Bueno, lo que se va a modificar va a ser, en ese caso, la oferta. ¿Por qué? Porque o sea, estaría influyendo sobre un determinante o un factor determinante distinto al precio del bien. En este caso, el factor determinante sería precisamente serían los costos entonces asociados a la producción, ¿no? El precio, mejor dicho, sería el precio, con el nombre que ven ustedes, es el precio de los factores productivos. Sería ese el determinante que estaría, que estaría afectando. Al afectar ese factor determinante distinto al precio propio del bien, lo que cambia es la oferta porque tengo que hacer una nueva curva. Se desplaza la oferta. Bien, es similar a lo que vimos con la demanda. Pero bueno, nada. Ahora estamos viendo del lado del vendedor, del productor. Antes lo vimos del lado del consumidor o del comprador. ¿Bien? Sí. Joya. Bien, entonces, bueno, teniendo en cuenta todas estas consideraciones, el punto 9.1 es bastante parecido al que habíamos visto en la clase pasada, con la oferta, que lo primero que les pedí, bueno, era un multiple choice donde lo que decía era una disminución en la cantidad ofrecida de girasol está representada por A, un movimiento a lo largo de la curva de oferta. Un segundo que perdí ahí está. Un movimiento a lo largo de la curva de oferta. B, un desplazamiento de la curva hacia la derecha. O C, un desplazamiento de la curva hacia la izquierda. Teniendo en cuenta lo que estuvimos conversando, que estamos viendo, ¿alguien se anima a responder? Un movimiento a lo largo de la curva. ¿Por qué? Y porque eh, no sé. Bueno, no hay problema, Nico. Pero estaba bien, pero la idea es ¿por qué? Porque lo que está viendo No es se una me ocurre la disminución. justificación. No, en realidad la pregunta es similar a lo que estábamos viendo con demanda, con la diferencia es que estamos diciendo, en vez de, si hay un cambio en la cantidad ofertada u ofrecida, yo me estoy desplazando sobre la curva, es esa la idea. Me estoy moviendo sobre la misma curva. Claro, Porque porque dice cantidad, o sea, claro, exactamente. La idea era hacerse un poquito más complicada que lo que veníamos viendo con demanda, pero estoy diciendo lo mismo con otras palabras. Lo que cambia es la cantidad ofrecida. O sea, si cambia la cantidad ofrecida, no se mueve la curva, lo que se está moviendo es el precio. O sea, no se mueve la curva, no hay un desplazamiento o no hay que hacer una nueva curva, sino que lo único que se está claro. moviendo es el precio del propio bien. No sé si se dieron cuenta, pero incluso en la autoevaluación, la idea es cuando vemos curva de oferta y demanda y desplazamientos, lo que tenemos que identificar siempre es qué determinante o qué factor determinante estamos afectando. En este caso, factor determinante que se está afectando es precio propio del bien. ¿Queda claro o fue muy confuso esto? Sí, sí, quedó claro. Buenísimo. Bien, el punto 9.2, un alza en el precio de un bien, ceteris paribus, da como resultado. Y antes de seguir, de ver las opciones, lo que yo les quería consultar era si todos recuerdan bien cuál era la gracia de decir ceteris paribus, por qué estaba puesto, qué era lo que significaba, y que Los nada, era... determinantes no influyen. Eh, Que los demás determinantes siguen constantes, no varían. claro, exactamente. ¿Natalia fue la que respondió las dos veces? ¿O hubo alguien que respondió antes? Disculpen, que me cuesta No, yo mucho no. memoria. Bianca.
No, sí, Bueno, está bien, ya me está acordé. bien. Bien, claro, bien, Bianca, claro, exactamente. ¿Por qué? Porque acá estamos, siempre hay si no, no tiene sentido el análisis, siempre tenemos ahí, como respondiendo a Talia, es correcto, siempre hay un determinante que estamos moviendo, porque si no, obviamente no tiene sentido el análisis. Eh, entonces, un alza en el precio de un bien, ceteris paribus, bueno, el precio de un bien, o el precio propio de bien, es un factor determinante, que normalmente uno lo pasa de largo, pero es un factor determinante de, en este caso, de la oferta, ¿no? Pero está presente tanto la oferta y la demanda. Obviamente, el resto de los determinantes permanecen constantes, si no es imposible hacer un análisis muy simple y nos metemos en algo bastante complejo, ¿no? Bien, entonces, un alza en el precio de un bien, ceteris paribus, da como resultado A, un aumento en la oferta, B, un aumento en la cantidad ofrecida, C, una disminución en la oferta y D, una disminución en la cantidad ofrecida. Primera cuestión, que nuevamente como les comentaba, ¿qué determinante, un alza en el precio de un bien, qué determinante estoy afectando, moviendo, alterando? El precio. El precio del bien, claro, exactamente, como bien dijo Nico. Ahora bien, si yo altero si yo modifico el precio del bien, ¿sobre qué es lo que estoy modificando? ¿La cantidad ofertada o la oferta? Es la cantidad ofertada. La cantidad. La cantidad ofertada, exactamente. Bien. ¿Quedó claro ahí, Daniel, este ejemplo? Justo porque me quedé digo, pensando. ¿Acá se ve por ahí lo que estábamos viendo en el 4 y 5? Sí, correcto, correcto. Sí. Joya. Buenísimo. Entonces, dijimos que entonces lo que hay es lo que se modifica es la cantidad ofertada o ofrecida. Si, teniendo en cuenta la ley de la oferta, nuevamente, siempre pensar eso, no estamos, o sea, del lado de los productores, entonces, un alza en el precio de un bien, ya dijimos, va a actuar sobre la cantidad ofertada. Un alza en el precio, entonces, da como resultado un aumento o disminución de la cantidad ofertada, ofrecida, digo. Es un aumento en la cantidad ofrecida. Claro, todos lo ven, ¿por qué no? O alguien no lo ve. Si alguien no lo ve, lo vemos de vuelta. ¿Lo podés explicar? Sí, en realidad es muy sencillo. Primero entenderlo por el lado de la ley de la oferta. Si aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida. Eso es lo que nos dice ya la ley de la oferta. Y si quieren, llevándolo en sentido común, imagínense, yo siempre doy el mismo ejemplo, pero ya está, bueno, por suerte ustedes nunca me han escuchado, siempre doy el mismo ejemplo, no sé por qué con los mates. Pero si sube el precio del mate, es de esperar que más vendedores quieran vender mates. Pero lo mismo imagínense en lo que se les ocurra. El precio de cualquier tipo de bien, si aumenta su precio, hay obviamente margen para que entre más, o los que están en el mercado aumenten su producción porque, bueno, dicen, voy a tener más ganancia, o puedo cubrir, si quieren, pensándolo bien, o tengo más margen o sea, pueden aumentar mis costos, no hay problema, porque el margen de ganancia que estoy teniendo es importante para poder aumentar mi producción. Es así de sencillo. Llévenlo a cualquier bien prácticamente que se les ocurra, eh, que es una cuestión, digamos, muy, muy real. No requiere por ahí de tanto análisis teórico, sino verlo simplemente en la realidad, ¿no? Se aumenta el precio de un bien, es esperar que los vendedores eh, quieran vender más, o mejor dicho, van a estar dispuestos a ofrecer una mayor cantidad de ese bien. ¿Queda claro por ahí? Sí, sí. Buenísimo. Seguimos entonces en el 9.3. Al trazar la curva de oferta de un productor para un bien, ¿cuál de los siguientes factores no permanece constante? Nuevamente, es entender lo mismo. Si yo trazo la curva de oferta de un productor para un bien, si yo trazo una curva de oferta, ¿qué es lo que cambia a lo largo de esa curva de oferta? ¿Qué determinante cambia? Sin mirar las opciones, ¿qué les parece que sería?
puede ser el precio del bien. Claro, exactamente. Es esa la idea. Porque si yo, en realidad, si yo toco alguno de los otros determinantes que están en este inciso, en realidad no puedo trazar una curva, sino que tendría que cambiar. O sea, cada cambio de la tecnología implica una nueva curva de oferta. Bien, en cambio, la relación entre precio del bien y cantidad ofrecida solamente, y los distintos precios a los cuales los productores están dispuestos a ofrecer el bien que se esté analizando, se ve obviamente esa relación queda ilustrada en la misma curva de oferta, es decir, no tendría que hacer una nueva curva de oferta por cada uno de los precios a los cuales estaría dispuesto a ofrecer un productor. Nuevamente, estoy diciendo lo mismo con otras palabras, porque la idea es que quede bien clara la diferencia entre cantidad ofrecida y desplazamientos u oferta o nuevas curvas de oferta, si quieren tenerlo de alguna forma. Es lo mismo dicho con otras palabras que lo que estamos diciendo desde los últimos tres incisos. ¿Bien? ¿Quedó claro o los confundió mucho por ahí este juego de palabras de la última? Está claro. Buenísimo. Si no queda claro, no tengan problema en hablar, ¿eh? No hay ningún problema. Eso no se hagan drama. Que estamos para aprender. Bueno, el otro punto era, bueno, una tabla ahí de la oferta de empanadas. Entonces, bueno, por un lado una columna precio y la otra cantidad. Y bueno, lo que nos pedía el inciso 1, que grafiquemos la curva de oferta. Me la voy a llevar de acá. Ahí está, así se las puedo mostrar. Bueno, era de esperarse obviamente que no, este. Es de esperarse que la curva de oferta quede obviamente con una pendiente negativa. Único tema que sí tienen que darle bolilla, yo por ahí me lo olvidé decirle, es el tema del... ahí está. Bueno, esto imagínense que es la curva de oferta, ¿no? Imagínense, no, esta es la curva de oferta. Siempre el tema de respetar los ejes. Precio en el eje de las Y, o si quieren el eje vertical, y cantidad en el eje de las X o en el eje horizontal. Eso por ahí no les dije mucho, pero eso siempre se hace así por una cuestión de cómo es de convención. No es que esté mal, pero bueno, así ha quedado siempre cuando uno grafica oferta y demanda, el precio entonces iría en el eje Y y la cantidad en el eje X. Bueno, nuevamente, la idea de la curva de oferta era acá, queda como re lindo, pero la idea es que se tenga pendiente positiva. Si en algún momento se les pide graficar, nadie va a estar viendo si respetaron o no la escala ni nada. Acá uno, porque yo estaba justo con el Excel, entonces quedó espectacular por eso, nada más. Bien. Ese era el 1. El 2. Decía, determine, nuevamente es lo mismo que vimos con demanda, pero ahora al lado con oferta, determine cómo cada situación impacta en la curva de oferta de la empresa o cantidad ofrecida si se produce. A. Una disminución en el precio de la harina. Nuevamente, si hay una disminución en el precio de la harina, ¿qué es lo que les parece que va a pasar? ¿Qué determinante estoy afectando? El precio de los bienes relacionados. Exactamente. Si cambio ese determinante, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Hay una variación en la curva de oferta o en la cantidad ofertada o ofrecida? En la oferta. Claro, muy bien. ¿Y cómo va a ser si aumenta el precio de la harina? A ver, pensándolo desde el lado de vista del productor, si aumentan sus costos, ¿qué va a hacer el productor? ¿Va a aumentar su oferta o reducirla? Reducirla. Exactamente. Bien, entonces el A entonces sería que lo que sucede, cae la oferta. El B, aumenta el precio de la docena de empanadas. Si aumenta el precio de la docena de empanadas, ¿qué determinante estoy afectando? O está resultando, sí, ser afectado, ser influenciado, como quieran decirle.
El precio del bien. Exactamente. Y si aumenta el precio del bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay un cambio en la curva de oferta o en la cantidad, o un cambio en la oferta o en la cantidad ofrecida? En la cantidad ofrecida. Bien. Y si aumenta el precio, la oferta, la cantidad ofrecida va a aumentar o va a disminuir. Aumenta. Exactamente. La Y esa cantidad sería, ofrecida aumenta. exactamente, esa sería entonces la respuesta a ese inciso. Y el C, los trabajadores de las fábricas de empanadas organizan una protesta masiva por el bajo nivel de sus salarios. Luego de una ardua negociación, las empresas deciden elevar el salario de sus empleados en un 20%. Nuevamente, ¿qué determinante hay acá que les parezca que está resultando ser influenciado por este cambio? ¿O a qué determinante, si a qué determinante se refiere este inciso? A los factores productivos. Exactamente. Si aumentan los salarios, ¿qué se supone que va a pasar con la oferta? ¿Va a disminuir? Claro, igual, me olvidé de preguntar si va a resultar afectada la oferta o la cantidad ofrecida, pero bueno, Sí, va a la resultar oferta. sí, resulta afectada la oferta y precisamente como decía ahí Nico, va a disminuir. ¿Lo ven todos esto o todavía sigue habiendo dudas entre variación entre oferta y cantidad ofrecida? ¿Y cómo actúan los determinantes? Para mí está claro. Buenísimo. Son temas que sé que cuestan y por eso por ahí los gráficos le apareció, ¿no? Ahí cuando yo pegué un gráfico, eso me olvidé decirles, porque por ahí no apareció y Sí, existe. sí, lo vimos. Buenísimo. TP3 con respuesta. Y bueno, el otro también, ese, esperen que ni yo lo tengo. ¿No lo hice yo? Ah, no pedía graficarlo. ¿O sí? No. Bueno, el punto 11. Con los datos de la demanda del inciso 6 y oferta del inciso 10, A. Determina el precio y cantidad de equilibrio. Bueno. Supongo, hoy viene un equilibrio de mercado, ¿correcto? ¿O lo viene el viernes anterior? No, Sí, hoy hoy lo vimos. vimos. Bueno, ¿cuál es la idea entonces del equilibrio de mercado? ¿No? Siempre es una, bueno, obviamente la oferta y la demanda, por sus propias definiciones, son fuerzas contrapuestas. De esta forma, bueno, la intersección entre ambas es el equilibrio de mercado, ¿no? Eso, bueno, obviamente lo vieron hoy un poquito más en profundidad que lo que acabé de decir, pero bueno, siempre para que les quede claro por qué existe un equilibrio de mercado en este sentido. Bueno, determinar el precio y cantidad de equilibrio, bueno, eso si quieren ahí anótenlo, que es, pero bueno, en realidad surge ni siquiera que sea una gráfica, sino que miran las dos tablas y sale. La idea es, bueno, es que vean qué es lo que vean cómo, bueno, un poco para ver cómo se da un poco esta interacción entre oferta y demanda. El precio es de 60 y la cantidad de 20. Ahí se da la intersección. ¿Y qué sucede si el precio de la docena de empanadas es de 80 pesos? A ver, si dijimos que el equilibrio era eh, el precio de equilibrio es de 60, el precio entonces de equilibrio siendo 80 va a hacer que muchos consumidores no quieran adquirir, muchos no, un grupo de consumidores, de demandantes o consumidores no quieran comprar empanadas y en cambio va a haber un sector importante de oferentes que van a ofrecer sus empanadas, o sea, va a haber una mayor cantidad de equilibrio porque obviamente va a haber un grupo de oferentes que están dispuestos a ese precio a ofrecer una mayor cantidad. Si quieren esto lo vemos en la gráfica, pero creo que ya hoy lo vieron y no tengo problema igual en proyectarlo y demás. Eh, ¿La ven la situación o necesitan ahí que lo proyecte? Sí, vimos la gráfica esa de las dos líneas que se cruzan en un punto. Claro, pero lo de excedente y escasez, en esa parte Sí, estoy yo ahora. sí, lo Sí, vimos sí, lo también. vimos, sí. Bueno, la situación entonces B va a ser precisamente la cantidad ofrecida es mayor a la cantidad demandada. Hay un excedente de oferta. Exactamente. ¿Alguna duda en esto? Bien.
Sigo entonces. El C. ¿Qué pasa en cambio si el precio de la docena de empanadas es de 40, es decir, menor al de equilibrio? Dijimos, el precio de equilibrio es 60. Si el precio de las empanadas es de 40 pesos, va a haber entonces un precio menor al de equilibrio, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber más consumidores demandando, porque obviamente el precio es mayor al que uno había considerado en el caso del equilibrio, respecto a la situación va a ser mayor, y obviamente una cantidad ofrecida que va a disminuir porque muchos vendedores no van a querer ofrecer esa cantidad, o si ofrecen van a ese precio, o si ofrecen van a ofrecer muchas menos empanadas. O sea, acá lo que pasa es que ahora la cantidad demandada va a ser mayor a la cantidad ofrecida. Esa situación, ¿cómo se llama? Si recuerdan, o si quieren chusmear ahí en el PPT o en... Es una escasez ahí. Exactamente, ¿no? La idea que quiero que les quede claro del equilibrio del mercado, bueno, es qué es un equilibrio del mercado y qué es un excedente y qué es escasez. ¿Qué fenómenos se tienen que producir para que existan esas dos situaciones? Eso es lo que en este punto estamos buscando. Bien. Bueno, y vamos al último punto, digamos, o tema, que es, no me preocupa sinceramente que que les traiga dificultad porque es muy dificultoso. O sea, si lo entienden en esta clase, ya mismo me... No, realmente no digo que me felicito, pero digo, es como que lo felicito porque realmente es una noción que a mí me ha costado mucho en su momento y bueno, y a ustedes supongo que también les va a costar, no hay problema, sino la idea es entenderlo despacito. Que es la noción de elasticidad. No sé si a todos les quedó más o menos la idea, ahora nos vamos a meter y va a ser esta parte que me gustaría que sea más teórica que por ahí práctica, no sé si a todos les quedó la definición de elasticidad. No me interesa si la ven o no en el libro, sino si alcanzaron a comprender o no. Esa es la idea. ¿Han visto elasticidad? ¿Han podido entender algo? Nada, micrófono abierto para ustedes. Yo cuando lo explicó la profe lo entendí, pero ahora capaz que ya me olvidé. Sí, se entiende, hay que tomarlo muy, muy despacio para analizarlo, pero se entendió. Bien, buenísimo. Algo que a mí me gustaría antes que nada, que por ahí que siempre trae confusión, es que ustedes seguramente no, ustedes vieron tres tipos de elasticidad. La elasticidad precio de la demanda, la elasticidad cruzada y la elasticidad de ingreso. Bueno, En la demanda vimos la primera nada más, dijo que las otras dos no. ¿no? El precio Bueno, de demanda. bien, buenísimo. La elasticidad, ¿solamente vieron elasticidad precio-demanda? Perdón, a ver si entendí bien. ¿No vieron la cruzada? Sí, y después de la oferta, pero las otras dos no. Bueno. Está bien. Bueno, vamos a ver eso como lo... Creo que hice un par yo de esas, pero bueno, no importa. Bueno, entonces ustedes vieron elasticidad de demanda y elasticidad de oferta, ¿no? La idea es entonces, bueno, en el caso de la elasticidad de demanda, ¿cuál es el grado de sensibilidad, si quieren, o o cómo responde la cantidad demandada frente a las variaciones en el caso, bueno, depende del determinante que uno esté analizando, ¿no? Si es elasticidad, precio de la demanda, ¿cómo responde la cantidad demandada ante variaciones, entonces, en el precio de la demanda? Por ejemplo, si uno ve la elasticidad oferta, lo que uno quiere evaluar es cómo varía la cantidad ofrecida frente a cambios en el precio de la oferta. Y así sucesivamente con cualquier tipo de elasticidad. Bien. La definición está nuevamente en el libro no, en el apunte. El punto 2 se define el concepto de elasticidad. La elasticidad mide el grado en que la cantidad demandada responde a las variaciones de los determinantes de la demanda. Es textual esa, si quieren, el concepto o la definición. No estoy diciendo algo que no esté. Por ahí Lisana les dio una definición más clara. Por las dos se las copio y pego, pero nuevamente, esta es una definición cortita. Pero nada, no me interesa tanto sino más bien entender el concepto. Bien. El punto 13
dice, ¿qué implica que el coeficiente de elasticidad precio de la demanda sea mayor, igual o menor que 1? ¿Y cómo es la demanda en cada uno de los casos? Bien. Si el coeficiente de elasticidad precio de la demanda, a partir de ahora le voy a decir elasticidad, así que no me estoy refiriendo siempre a ese, ¿no? Si la elasticidad entonces resulta ser mayor a 1, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estoy diciendo en ese caso? ¿A alguien se le ocurre qué es lo que estaría diciendo? ¿O qué implicaría? Que es elástico. O sea, que es elástico, sí. Sí, exactamente. O sea, ese tipo de demanda es una demanda de tipo elástica. Pero, ¿qué quiere decir en términos de interpretación? Quiere decir que si yo aumento, supónganse, un 10% el precio, la cantidad demandada va a bajar más de un 10%, un 50%, así lo pensamos a grosso modo. Quiere decir que se aumenta la proporción, o sea, el porcentaje varía el mismo nivel de porcentaje. No, en mayor. Claro, pero es al mismo nivel. O sea, se aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada, pero a proporción del porcentaje. No, si es mayor a 1, no. En un mayor porcentaje. Por eso es elástica. Ah, claro, sí, yo lo dije al revés, pero el otro sí, de la demanda sea mayor a 1, sí. Buenísimo. Un segundo, disculpen que voy a prender la luz porque me parece que estoy oscuro, ¿no? En la cámara. Le queda poca vida ahí a la lámpara. Bueno. Bien. Estábamos en la... Bien. Y si la elasticidad es unitaria, entonces... ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es proporcional, o sea, varía lo mismo. Claro, exactamente. Entonces yo subo el 10% el precio de un bien, el que se les ocurra, yerba. ¿Qué va a pasar con la cantidad demandada? Si subo el precio un 10%, Cae un 10% también. exactamente. ¿Todos lo entienden? Esto, por ahí la unitaria es más sencilla, por incluso que la elástica, ¿entender? Bueno. Infiero que lo, que lo entienden. Y el caso contrario sería cuando un bien es inelástico, ¿no? Una demanda, perdón, es inelástica. Que en ese caso, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si alguno me lo quiere explicar. Por ejemplo, se aumenta la demanda un 10%, se aumenta el precio un 10%, Ah, cae la demanda un 3%. claro, exactamente. El cambio entonces, porcentual o en porcentaje o como quieran, que a ustedes les quede cómodo esto para entenderlo ustedes, resulta ser del precio, resulta ser mayor que el de la cantidad demandada. No responde si quieren. ¿A alguien se le ocurre algún bien inelástico? Es decir, que yo aumento el precio, vamos a suponerlo de forma más grosera, un 50% y la demanda cae muy poco, cae menos del 50%. La energía eléctrica. ¿Por qué? Nunca lo había pensado en energía eléctrica. Y uno la necesita, o sea, tenés que alumbrarte, tenés que producir, tenés que calefaccionarte, tenés que... La seguís usando. Es posible que apagues alguna lamparita del patio, pero vas a seguir consumiendo y la demanda no va a bajar tanto. Está perfecto, está perfecto. Con esa argumentación está perfecto, Daniel. ¿Algún otro El bien que se cargador le... el cargador de celular no puede ser también.
A ver, Y porque inevitablemente lo vas a necesitar de igual manera, ¿no? O sea, vas a acceder a comprarlo igualmente, ¿o no? sí, podría ser, nunca lo había pensado quizás, tan así. Pero, O sea, pero no es que vas a comprar todos los días un cargador, pero bueno, es algo que si no lo tenés que volver a comprar. claro, sí, sí, está perfecto. Sí, sí, ya con eso, o sea, nuevamente digo, depende la La argumentación. justificación, creo. Claro, y hay un grupo específico quizás de bienes que a algunos quizás se le ocurra. Yo ya siempre son los mismos ejemplos por eso. También algún otro bien que se les ocurra, como yo para que, bueno, ya me Sí, doy cuenta que a la Daniel y a Nicolás ya les quedó. Daniel, medicaciones también, alguna medicación perfecto, que, no, que sea muy importante para la vida de esa persona y por más que aumente, sea con lo que sea, va a tener que comprarla igual. Creo que habíamos visto el ejemplo de la insulina, por ejemplo. sí, sinceramente no sé quién está hablando, Belén, Rocío, no, quién, disculpen, Rocío, pero no. Rocío, Bien, Rocío. claro, como dice ahí Rocío, bueno, ese es otro ejemplo, ¿no? La insulina o los medicamentos también es otro ejemplo, que en realidad son los ejemplos del libro, sinceramente, que sí, exactamente, son los bienes que uno los va a consumir sí o sí, también. Más motivado nuevamente por el tema de, de, de cómo es de supervivencia, ¿no? Pero está bien. ¿Y algún otro ejemplo de alguien que se le ocurra algún bien elástico? La verdad que me sorprendió los ejemplos de Daniel y de Nicolás, más los voy a tener en cuenta para el futuro, porque siempre son los mismos. O medicamentos No, o no, cigarrillos, igual no dicen. fui yo, ¿eh? Fue, no sé quién fue, pero Agustín, Nicolás, Iván, no, No, fui ninguno. yo, Jano, Jano, está bien. Jano fue. No puedo prender la cámara porque estoy en el laburo. Por Sí, eso. no hay problema. No hay drama, no hay drama. Está bien. Bueno, ahí como decía entonces Jano, y también, bueno, comentó Daniel, también son dos ejemplos por ahí un poco que salen del libro, y también el que, bueno, comentaba ahí, bueno, el que comentaba Rocío también, los tres ejemplos se enmarcarían en ejemplos de bienes inelásticos. Ahí Adriel dijo nafta. Nafta yo consideraría desde mi punto de vista que no, que al contrario, sería un bien que tiende a ser elástico, porque es considerado un costo importante tanto para las empresas como por otra parte, uno por ahí en sus decisiones quizás lo consideraría, a mí me da esa impresión, tendría que verlo bien, que uno en sus decisiones por ahí de consumo, en el caso de quienes tienen automóvil, por ahí lo buscaría rápidamente qué hacer frente a un aumento alto de la nafta. Estoy pensando en aumentos altos, ¿no? Porque ahí es donde quizás se ve bien. ¿Y los Bueno, alimentos? ¿como elástico o inelástico? Como elástico. Ese fue Iván, ¿no? ¿Quién habló? Sí. Sí, genial. Sí, sí, Iván, podría ser. Depende de qué tipo de alimentos, ¿no? Pero sí. Por ejemplo, a ver, ¿algún alimento que se te ocurra? El pan. Bueno, el pan es un ejemplo también de los del libro, digamos, de elasticidad, O, ¿no? o tipo Claro, la ahí carne. en el chat Sí. estaban diciendo, por ejemplo, los alimentos para celíacos, que Claro, son por eso, sumamente... sí, sí, por eso lo leí. Ahí teníamos el otro extremo, por eso pregunté qué alimentos, porque nuevamente, depende cómo caractericemos el bien. Si hablamos de alimentos en general, ahí me puede decir los alimentos para celíaco, ese sería el ejemplo contrario, ¿no? Sería un bien inelástico. Porque, claro, aquí Adriel, claro, es inelástico. Eh, exactamente, ese sería otro ejemplo, pero ahí ya tenemos un bien inelástico. ¿Todos entienden por qué sería inelástico? ¿O entienden por qué lado vendría que el caso de bienes paracelíacos serían inelásticos? Sí, porque es lo único que pueden consumir, por más que aumente, tienen que comer eso. Claro, exactamente, ¿no? Frente a un Por ahí precio. comerán un poco menos, pero Bueno, la Perdón, idea, por qué el pan es considerado elástico? Yo lo vería al revés, porque, digamos, uno puede dejar de consumir quizás otras cosas, pero el pan siempre va a consumir. Bueno, hay algunos que están a dieta, pero estamos hablando de un supuesto muy general, ¿no?
Sí, pero uno no dice que no lo va a consumir, ojo con eso, sino que frente a cambios importantes en el precio, la respuesta del público va a ser dejar de consumirlo en gran proporción. Uno no dice que no va a dejar de consumirlo. Uno lo ve mucho quizás con las frutas, ¿no? De golpe, por ahí yo lo noto mucho por ahí con las verduras, que de golpe se van para arriba y nadie compra. En momentos específicos quizás de cómo es del año. No sé si queda clara para dónde apunto yo, Daniel. No es que el bien ojo con eso quiero que quede claro, no es que el bien se deja de consumir, sino que la respuesta a una subida del 50% del precio es dejar de consumir en una proporción mayor. ¿Queda claro o está ahí? Sigue. ¿Queda Yo lo claro? comprendí. Bien. ¿Y Daniel? Por el que más lo noto ahí dudando. No, claro, está claro. Bueno. Buenísimo. Bien. Ustedes lo deben haber visto, y si no lo vieron está en el documento. ¿Vieron los determinantes de la elasticidad? ¿Demanda? Elasticidad, precio y la demanda. ¿Los vieron hoy los factores determinantes o determinantes? No, me parece que no, de la elasticidad, ¿no? Buenísimo. Y Belén nos comenta, puede ser lo que está pasando con la carne ahora. ¿A qué se refería ahí, Belén? Perdón, pero le perdí justo ¿a qué sería un bien elástico la carne o inelástico? Cuando estamos hablando de alimentos. Ah, está bien. Bueno, claro. Sí, a ver, la carne podría ser considerado un bien elástico, eh, dependiendo ahí la justificación, sí. Sí. Bien. Seguimos entonces con el punto 14. ¿Qué efecto producirá el aumento de precio de un bien normal en el ingreso total si la demanda es elástica? No sé si alguien comprende la pregunta. Nuevamente, si aumenta el precio en un bien normal, ¿qué es lo que va a ocurrir en el ingreso total si la demanda permanece elástica? Esto quiere decir, si aumenta el precio, el bien es elástico, ¿no? La demanda es elástica, entonces si aumenta el precio, ¿qué va a pasar con la cantidad? Y va a bajar la oferta. Ojo, estoy hablando de demanda, ¿eh? Siempre. La oferta no estamos hablando en este inciso. Aumenta. Ojo, si aumenta el precio, lo que pasa es cae la cantidad demandada. ¿Bien? Vamos, hasta ahí estamos bien. Jano creo que era el que comentó ahí recién. ¿Queda claro? Ahora bien, ¿qué pasa? Si el bien es elástico, el aumento en el porcentaje del precio Va a hacer que caiga mucho la demanda. claro, exactamente. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que está pasando? Va a caer el ingreso total. ¿Lo ven todos o alguien por ahí se quedó perdido en el medio?
Bien, vamos, entonces no hay. El ingreso total, ¿qué es el ingreso total? Es el precio por la cantidad, ¿bien? Del bien. El ingreso que tengo como oferente del bien es precisamente la cantidad de lo que vendo a un determinado precio, ¿no? ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? ¿O alguno ya ahí está perdido? Si no, lo vemos. Para el oferente es el ingreso total. Para el consumidor es el gasto total que haces sobre determinado bien. Nuevamente, si yo vendo, no sé, un mate a 50 pesos, el ingreso total es 50 por 1. 50 pesos. Si yo vendo 4 mates a 20 pesos, el ingreso total es de 80 pesos. 4 por 20. ¿Ok? Sí, sí. Bien. Ahora bien, si el bien es elástico, lo que va a pasar es que yo aumento el precio. Pónganle el número que quieran. ¿Quieren que le pongamos un 50% de número? Por ahí con números siempre queda mejor. Si yo aumento el precio un 50%, la cantidad cae mucho más. Cae un 90%. ¿Bien? Entonces, en ese caso, el ingreso total respecto a cómo estaba antes de modificar el precio, ¿va a ser mayor o menor? Va a ser menor. Claro, va a ser menor, porque precisamente la subida del precio es menor a lo que cae la cantidad, ¿no? Son dos fuerzas, precio por cantidad, son dos fuerzas, digamos, en este caso serían dos términos, digamos, que se mueven de forma diferente, pero uno se mueve mucho más que el otro. ¿Entienden por qué esto? Si quieren lo vemos mucho más despacio, no hay problema. Bien. Si ustedes no me responden, yo entiendo que quedó claro. Por eso, si no entendieron, no tengo ningún problema en volver a explicarlo. Como a ustedes les parezca. Yo Bueno, puedo decir que yo entendí, no sé los demás y todo. bueno. Bueno, buenísimo. Ahí también Rocío me escribió por chat. Genial, seguimos entonces. Sí, a mí yo porque, les soy sincero, estas cosas a mí en su momento me costaron, entonces sigo por irles, y suelen costar, entonces tampoco me molesta que me digan, che, no, la verdad no caso una, porque es lo esperable. Por eso este tema me gusta ir lento, y entiendo también que ya son las 7 de la tarde un viernes, y como, bueno, un bajón estar en clase a esta hora, pero bueno, por ahí mejor que quede a tener que estar encima después con dudas. Y entiendo, son nociones duras. Bueno, a ver, estábamos en la 15. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifique su respuesta. Bien. Un aumento en el precio de un artículo cuando su demanda es elástica aumenta el gasto total de los consumidores en la compra de ese artículo. Esperen que disculpen, que estaba en el... no, está bien. Bueno, el 15A, entonces, un aumento en el precio de un artículo cuando su demanda es elástica aumenta el gasto total de los consumidores en la compra de ese artículo. Nuevamente, decir gasto total e ingreso total es lo mismo, pero depende de si estoy hablando del consumidor o del productor. Bien. Ahora bien, ¿qué dijimos si un bien es elástico? El aumento en porcentaje de P, del precio, es entonces menor a la caída que va a tener la cantidad demandada por esa subida de precio. ¿Bien? Eso pasa cuando la demanda es elástica. Entonces, ¿qué es lo que parece que va a pasar con el gasto total de los consumidores en la compra de ese artículo? Es decir, voy de vuelta. El gasto total es P por Q, ¿no? Precio por cantidad. Si yo aumento el precio un
80%, o no, un 10% el precio, y la cantidad cae un 70%, porque estoy hablando de un bien cuya demanda es elástica, ¿qué les parece que va a pasar con el gasto total? Desde antes de la subida de precio y después de la subida de precio. ¿Va a disminuir o va a aumentar? ¿Va a aumentar? ¿Por qué? Y porque aumenta el precio. Está bien, pero vos aumentaste el precio, pero cayó la cantidad demandada. Ojo con eso. Ah, claro, sí, es verdad. Cayó más claro, lo que se demanda, la cantidad demandada. Entonces, No, sí, claro, el gasto total disminuye. exactamente. ¿Entienden todos por qué? ¿O alguno todavía eh, tiene dudas? Sé que son nociones difíciles, por eso digo nuevamente. Entonces, o sea, sería falsa, pero ¿entienden todos por qué es falsa? Sí, profe, se entiende. Genial. Bien, el B. El B es exactamente el mismo, pero la idea era al revés, ¿no? Es decir, al revés no. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa si aumenta el precio de un artículo, pero la demanda es inelástica? ¿Qué pasa ahora con el gasto total? Obviamente lo que les pusimos es que aumenta el gasto total. ¿Eso va a ser verdadero o no? Y piensen nuevamente, si quieren, en algún artículo inelástico. Como decían, la luz, ¿no? Se duplica el precio de la luz, ¿no? Y la demanda va a caer tanto. Supóngase, la luz aumenta un 300%. La demanda, ¿les parece que si va a caer menos? ¿No? Obviamente, porque es inelástico, queda un 10%. Lo hacemos bien grosero, así se dan cuenta la diferencia. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Voy a gastar más o menos en luz en el caso de la luz? O en un medicamento, ¿no? Piénsenlo también, ¿no? Se duplica el precio del medicamento. ¿Voy a dejar de consumir el medicamento en una proporción mayor a esa subida de precio? No, eso no. ¿Por qué? Porque es inelástico. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el gasto total cuando aumenta el precio de un artículo que la demanda es inelástica? ¿Qué les parece que va a pasar? Lo mismo que en el anterior, disminuye el gasto total. Bien, ¿por qué disminuye el gasto total? Dame un ejemplo ahí con los porcentajes y que medios de ficción hay que armé. A ver, por ejemplo, te planteo, Nico, si vos tenés ahí que el gasto total es el precio por la cantidad, no el precio al que se vende por la cantidad. Si el precio aumenta un 50% y la cantidad cae un 2%. Ah, no, está bien. No, es inelástica. No, no leí que Claro, era inelástica, pensé que era igual que la anterior. no, por eso cambia eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Va a aumentar el gasto total o va a disminuir, Nico? No, está bien, va a aumentar. Bien, exactamente. ¿El resto lo entienden? Sí, sí. Buenísimo. El inciso C tiene que ver con los determinantes de la... que en realidad, después voy a ver cómo lo vemos. El tema, en realidad, no, sí, no son los determinantes propiamente, pero bueno, igualmente creo que lo van a casar, que tiene que ver con que la elasticidad de precio de la demanda es mayor en aquellos bienes que existe una mayor cantidad de sustitutos. O sea, si quiere decir que es mayor, es que tienden a ser elásticos, ¿no? Si la elasticidad es mayor a 1, el bien es elástico, como bien dije hace un rato. Entonces, si el bien tiene más sustitutos, ¿a ustedes les parece que eso tendería a que existe una mayor elasticidad? ¿Se les ocurre que podría ser verdadero o falso? Esto, piénsenlo en aquellos bienes que uno puede moverse a otro bien, ¿no? No quiero ya creo que lo estoy muy bien, pero uno se puede consumir otro bien. En vez de consumir ese, tiende a consumir otro. O sea, uno puede moverse de un bien a otro, satisfaciendo la misma necesidad de consumo. ¿Esto creerían que hace que un bien sea más elástico o inelástico? Más elástico, porque si sube el precio de un bien, te vas a otro y ese cae la demanda.
Exactamente. En cambio, si el bien no tiene sustitutos, ejemplo, los medicamentos, los productos para celíacos o la energía eléctrica, bueno, uno podría decir, sí, la energía solar, bueno, pero no es un sustituto muy, no es que todo tenga un panel solar enchufado en la casa. Digo, lo más probable es que tiendan a ser bienes, entonces, es un motivo para el cual los bienes tiendan a ser inelásticos. Digamos, estoy dando el ejemplo contrario a lo que comentaba Nicolás, ¿no? ¿Entienden todos entonces el rol de los sustitutos en la elasticidad? Yo sí lo entendí. Por las dudas, como para que quede mayor cantidad de sustitutos, entonces mayor elasticidad. ¿Por qué? Porque el consumidor se puede mover a otros bienes. Entonces, si me aumenta el precio un poquito acá, listo, me voy a un sustituto y ya está. Y no tengo problema en dejar de consumir este bien. Imagínenselo, obviamente lo hace todo el mercado eso y bueno, entonces eso hace que la demanda sea más elástica. Y por otra parte, el caso contrario, no tengo sustitutos, me tengo que quedar cautivo, digamos, de consumir ese grupo específico de bienes, ¿no? Bien. El inciso D es de elasticidad cruzada. Ustedes me dijeron que entonces que no vieron elasticidad cruzada. Entonces lo vamos a saltear. ¿Bien? ¿Están seguros que no vieron elasticidad cruzada? Entonces eso es lo único por ahí que no... Yo no me acuerdo de haberlo visto. Buenísimo. Buenísimo. La elasticidad entre bienes y sustitutos es la elasticidad cruzada, la elasticidad entre bienes y sustitutos. Si aumenta el precio de un bien, ¿qué pasa con el otro? Es decir, por ejemplo, se los cuento como para que sepan nomás que hay otra elasticidad y bueno, y así un poco... no creo que haya alguna pregunta, ¿no? Si ya cosas, pero bueno, para que sepan también que existe este tipo de elasticidad. Si aumenta entonces el precio de el té, por ejemplo, ¿qué es lo que les parece que va a pasar con la cantidad de café, demanda de café? Va a aumentar. Va a aumentar. Entonces, si aumenta el precio del té y aumenta la cantidad de café, ahí estamos calculando la elasticidad cruzada. ¿Qué signo les parece que va a tener esa relación? ¿Positivo, negativo o igual a cero? O sea, si los dos se mueven para el mismo lado, el signo va a ser positivo. Por ahí los mate con la pregunta. Porque si aumenta la cantidad de café, si aumenta, perdón, el precio del café y aumenta la cantidad de té, la gracia es que como los dos suben, el signo entonces de esa elasticidad es positiva. Claro, en ese caso sería negativo. Positivo sería, por ejemplo, con unos bienes complementarios. No, en ese caso sería negativo. Aumenta el precio de la nafta, cae entonces la cantidad demandada, se mueven, digamos, los complementarios se mueven las dos variables que uno está analizando, que es el precio del bien y la cantidad del otro bien, se mueven de forma opuesta, ¿no? Porque obviamente el aumento, por ejemplo, de la nafta genera una caída en, perdón, el aumento en el precio de la nafta genera una caída en la demanda de automóviles. O si quieren lo podemos decir al revés, por eso una mejor. El precio de los automóviles va a generar una caída en la cantidad demandada de nafta. El aumento en el precio de los automóviles genera una caída en la cantidad demandada de la nafta. Lo que sí quiero que por favor se lo anoten es eso, ¿no? Que entonces la elasticidad cruzada entre bienes sustitutos es positiva y la cantidad y la elasticidad cruzada entre bienes complementarias es negativa. Suena un poco antiintuitivo, pero es esa la idea, porque se mueven, digamos, de manera opuesta, ¿no? El precio del bien y la cantidad demandada del otro bien. ¿Queda claro eso?
Sí, sí. Buenísimo. Yo tengo Es- una consulta. Si negativo sería que uno aumenta y el otro disminuye. claro, exactamente. Menos y más. Tenés un menos y un Entonces, más. claro, entonces en este caso donde el café aumentó el precio del café, entonces la demanda del té aumentó, ¿sería positiva? Perdón, Claro. positiva. Ok. En realidad, recopilamos lo que dije anteriormente. El café y el té son bienes sustitutos o complementarios. No, sustitutos. Bien, y si son sustitutos, la elasticidad cruzada siempre va a ser positiva. ¿Bien? ¿O te Bien. joya? Buenísimo. No quiero más que eso, que se sepan por las dudas. Entender es simplemente eso. Nadie va a hacer cálculo en elasticidad porque es pedir demasiado, ¿no? Lo que sí, bueno, con eso ya responderíamos entonces la D. La 16, si un individuo afirma, tengo que conseguirlo a cualquier precio. Quisen un bien que ustedes digan, tengo que conseguirlo a cualquier precio. ¿Qué tipo de elasticidad precio-demanda está reconociendo implícitamente? Estamos en precio-demanda, ¿eh? Y como que me fui a cruzar y volví a demanda. ¿Qué les parece que estamos diciendo acá? ¿Cómo va a ser la demanda, el tipo de elasticidad de la que estamos hablando? Va a ser una demanda que va a ser inelástica. ¿Bien? No. Ustedes hoy vieron un ejemplo extremo de la demanda que puede ser, un ejemplo de elasticidad que puede ser perfectamente inelástica o perfectamente elástica. En este caso, como dice, a cualquier precio, no importa cómo, estaríamos hablando de un ejemplo extremo que sería, bueno, una demanda perfectamente inelástica. ¿Entienden a lo que estoy apuntando o los... Bueno, buenísimo ahí. Nuevamente, si todavía les quedan dudas de esto, no hay problema, lo vemos porque tampoco es la idea que se vayan con muchas dudas. Bien. Bien, el 17. Indique cuál de las siguientes opciones es la correcta. Inciso 1. La elasticidad cruzada entre el azúcar y el café. Dijimos, el azúcar y el café son bienes sustitutos o complementarios. 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 La elasticidad entonces, ¿cómo va a ser? Negativa. Exactamente. Eso es, bueno, sería la B, ¿no? El 2, bueno, elasticidad de ingreso me dijeron que no lo vieron, así que el 2 lo voy a saltear. Ya si no lo vieron, tampoco voy a... por las dudas, o sea, están seguros que la elasticidad de ingreso hoy no la vieron, entonces, por eso, y si no lo vemos en la última clase, no se preocupen, tampoco hay problema. La última, si no lo dejaré como que de última lo vemos la próxima clase. Y el 3, si la demanda de insulina es perfectamente, por favor háganme acordar, alguien que se anote, que me haga acordar, eso sí, se los encargo porque si no vieron elasticidad de ingreso, o sea, si después ven elasticidad de ingreso, si ya lo vieron hoy, bueno, me avisan y los vemos estos puntos, porque sí me gustaría que los vean. Y sobre todo porque van a estar en la autoevaluación, si no lo... por eso es que lo que me preocupa. Bien, el 3. Si la demanda de insulina es perfectamente inelástica respecto a su precio. Bien, todos entendemos bueno, el ejemplo me lo comentaron ya que lo habían visto hoy, ¿no? Ante un aumento del precio, la cantidad de demanda de insulina, ¿qué les parece que va a pasar? ¿Aumenta, disminuye o se mantiene constante? Se mantiene. Es constante. Claro, exactamente. Todos vieron, digamos, cómo es esa forma de esa curva, que en realidad no es una curva, no es una línea recta vertical, que es entonces el caso de
un bien extremadamente no, perfectamente inelástico. Bien. ¿Qué más le iba a...? Bueno, el punto 4 nuevamente habla de... sí, habla de elasticidad de ingreso. Así que no lo quiero que lo agarren. Si no lo vieron, no, porque es sumarle cosas a algo que no vieron. Y el 5... sí me gustaría, bueno, que lo veamos. Si aumenta el precio del pan en un 15% y la demanda de fiambre se reduce en un 5%, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que el pan y el fiambre son complementarios, sustitutos a un bien inferior, el pan. Nuevamente, si sube el precio del pan y cae, y cae la demanda de fiambre, ¿qué es lo que está pasando? Son complementarios. Claro, exactamente. En realidad con esos dos datos ya podemos sacar la elasticidad cruzada. Es esa la idea, ¿no? Pero bueno, claro, exactamente, son complementarios. El precio de uno afecta a que el otro se consuma menos. Es eso lo que estoy diciendo. No es más que eso, que es algo, como digo, que no hay que ver ni siquiera había que preocuparse por entender que es una elasticidad para resolver este inciso, sino entender que la relación entre los bienes. Bueno, y con eso terminamos este práctico que bastante largo fue. 2 clases nos llevó, prácticamente. Nada, ¿alguna duda? ¿Comentarios? ¿Les quedó claro más o menos las ideas? Sé que hay que seguir viéndolas, pero no sé cómo vienen estos temas. Sé que son bastante pesados, pero bueno, entiendo que no son temas fáciles. Estaba viendo acá el PowerPoint. Estaba aprovechando para ver ahora justo a ver la clase de ustedes de hoy y solamente veo que vieron la elasticidad ingreso de la demanda, pero no o sea, la mencionaron, pero no la vieron. Está bien. No, está bien. Está bien. Bueno. No importa. Bien, ¿alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran comentar? Cualquier cosa me escriben. Como siempre, ya saben, me escriben ahí el correo. Está en el Power. También ahí lo vi que estaba en el Power. Así que bueno, con esto ya terminaríamos por hoy. Cualquier cosa, cualquier cosa, todavía están a tiempo ahí de preguntarme algo por hoy. Si no, bueno, cualquier cosa al correo, chicos. Bueno, nada, buen fin de semana y bueno, esperamos ahí éxitos ahí con las próximas autoevaluaciones. Bueno, chao, Bueno, nos vemos. Bueno, profe, Chao, buen chicas. fin de...